Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tener en esta hora un estudio de la palabra de Dios, ya que ese es el propósito de Dios. Y quiero invitarles a buscar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12 y el versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Dice que toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. El tema que me asignaron es la desintegración familiar. La desintegración familiar. Y por desintegrar o desintegración entendemos separar algo que estaba unido. Eso es desintegrar. Todos sabemos que la familia se compone de un padre, una madre y también de los hijos. Aunque ahora, ¿verdad?, están inventando otras clases de familias que la Biblia no aprueba. A veces también hay, pues, los abuelos, ¿verdad? La desintegración familiar es muy alarmante. Según el Consejo Nacional de Población, dicen que ha aumentado en un 200% la desintegración familiar en la República Mexicana. Y según datos del INEGI, dicen las estadísticas que la última estadística, porque todavía no sale la del 2008 y 2009, apenas va a salir, nada más la que se ha publicado fue la del 2007. Dicen las estadísticas que durante el año 2007 se registraron 595,209 matrimonios en el país. 595,000 matrimonios. Y la edad promedio al momento de contraer matrimonio de los hombres fue de 28 años y el de las mujeres de 25 años. 595,000 matrimonios, pero en ese mismo año 2007 hubo 77,255 divorcios tan solo en la República Mexicana. 77,255 divorcios. Y esa noticia, por cierto, la oí esta semana en el noticiero. Entonces, hermanos, dice que hay tan solo en 2007 77,255 divorcios. La edad promedio de los hombres al momento de divorciarse es de 37 años y de las mujeres de 35 años. Quiere decir que si se casaron a los 28 y se divorciaron a los 37, quiere decir que máximo duraron 10 años. En el país se registraron 13 divorcios por cada 100 matrimonios. Pero, hermanos, lo alarmante es que no solamente este fenómeno se está dando allá en el mundo. Lo triste y la realidad es que también dentro del mismo pueblo de Dios, dentro de la misma iglesia, ha llegado a haber divorcios. Pero eso solamente, el divorcio ya es el clímax de la desintegración familiar. Es cuando ya de plano, ya se divorciaron. Pero eso nada más, hermanos, es los datos de los divorcios. Pero la realidad es otra, hermanos.
que muchas familias, sin estar divorciadas, están desintegradas, que solamente están viviendo una apariencia matrimonial. Esa es la realidad, hermanos. Muchos matrimonios nada más están aparentando porque todavía tienen sus hijos. Me decía un hermano de otra iglesia que él solamente estaba esperando ya nada más que su hija saliera de su carrera y ahí nos vemos. ¿Por qué? Porque solamente están dando una apariencia de que están unidos, pero en realidad no están unidos. Están totalmente desintegrados. Y esa es la realidad, hermanos. Pero lo triste es, hermanos, que dentro de la misma iglesia muchos hogares o se están desintegrando o ya están desintegrados de plano. ¿Cuáles son algunas de las causas por las que hay desintegración familiar y cuáles son las soluciones para que no haya una desintegración familiar? Bueno, las soluciones las tenemos en la palabra de Dios. Y las causas ocurren cuando dejamos de obedecer la palabra de Dios también. Vamos a ver cuáles son algunas causas por las que hay desintegración familiar y algunas de las soluciones que la Biblia nos presenta. Bueno, quiero decirles, antes de entrar al tema, que hay muchas causas por las que viene una desintegración familiar. Yo solamente, hermanos, traigo algunas, las que según especialistas son las más comunes. Y a mí me llama la atención, hermanos, la primera causa por la cual, o la causa número 1 a nivel no solamente nacional, sino mundial. La primera causa que ha traído la desintegración familiar a mí me llamó mucha la atención. Porque yo pensaba que, bueno, pues el adulterio o bueno, muchas cosas, ¿verdad?, que surgen. Pero no, hermanos. La causa número 1, no solamente en la República, sino a nivel mundial, hermanos, la causa número 1 de la desintegración familiar, según la presidenta nacional del DIF, la esposa de nuestro presidente, la señora Margarita Zavala, dice, la presidenta del DIF en la República Mexicana, dice que la número 1 es la migración. La migración es la causa número 1 de la desintegración familiar. La migración. Y eso no nada más aquí en México, eso es a nivel mundial, que las familias se han desintegrado gracias a la migración. A la migración. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto? Bueno, vamos a buscar ahí en Génesis, capítulo 2 y el versículo 18, que dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo allá en Estados Unidos. No es bueno. Y mucho menos es bueno para la mujer. Mucho menos. Porque por la soledad vino la tentación. Y por la tentación vino el pecado y la ruina de la humanidad. Entonces la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Imagínense, hermanos, si no es bueno que la cabeza esté sola, mucho menos la esposa. Ahora imagínense los hijos. No es bueno que estén solos. Porque, hermanos, cuando los hijos se quedan sin el gobierno paternal, la madre ya no puede controlarlos. No, ya no puede. Porque siempre hace falta que en el hogar también el padre ejerza la autoridad, la rigidez.
Amén. Y cuando, hermanos, el padre falta, migra a otro país o a otro lugar, a otra ciudad, entonces comienzan los problemas. Comienzan los problemas. En cierta ocasión había un hermano en cierta iglesia que se fue a Estados Unidos y le llamó a su esposa. Oye, fíjate que gracias a Dios estamos levantando una iglesia y están llegando almas aquí en donde nosotros estamos predicando. Allá se estaban salvando las almas, mientras que su mujer ya se le estaba descarriando. Y los hijos, hasta la actualidad, están descarriados. Estaba ganando almas allá en Estados Unidos, pero su esposa se le descarrió y también sus hijos. Por la desintegración familiar, hermanos, se acabó todo, ¿verdad? Porque el marido migró hacia los Estados Unidos. La Biblia nos manda no abandonar a nuestra esposa, a los varones, y también a la mujer no abandonar al esposo. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 7, versículos 12 y 13. 1 Corintios capítulo 7, versículos 12 y 13. Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Aunque el contexto, hermanos, nos indica otra cosa, pero ahí hay un principio. No lo abandone, dice. No lo abandone. La esposa no abandone al esposo, y el esposo no abandone a su esposa. No lo abandone, dice la Biblia. Entonces, hermanos, esa es la primera causa por la que viene la desintegración familiar, a causa de la migración. A causa de la migración. Esa es la primera causa. En segundo lugar, otra causa por la que viene la desintegración familiar, según una revista llamada Red Book, reunió a 730 consejeros matrimoniales en Estados Unidos. Reunió estos 730 consejeros matrimoniales para que dijeran cuáles eran las principales causas por las que había desintegración familiar o divorcios. Y según esta revista, una de las primeras, ellos ponen la primera causa de la desintegración familiar, ellos ponen, en segundo lugar, que es mi segundo punto, la falta de comunicación. La falta de comunicación es la causa por la cual viene una desintegración familiar. Santiago capítulo 1, versículo 19. Santiago capítulo 1, versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Pero a veces cuando tenemos un problema, nos gusta más hablar y no escuchar. Y dice la palabra de Dios que todo hombre sea tardo para hablar, pero pronto para oír. Dice que un hermano me platicó, su mujer lo dejó. Y decía, ¿verdad?, que no sabía por qué la había dejado, pero después la hermana me dijo: no, hermano, es que fíjese que vivíamos en la casa de mis suegros, dice. Y como el hermano en el mundo había sido casado y pues ahora estaba haciendo pues un nuevo matrimonio, ¿verdad?, en Cristo.
Y luego llegaba la mujer, la exmujer, ahí a la casa. Y ella, pues lógico, se enojaba y pues lo dejó. Y él no alcanzó a entender, ¿verdad? Y decía, y ella pues se hizo la enojada y se fue y lo dejó. Ya hasta los años, hasta ahora, ¿verdad? Le dijo la mujer, no, pues es que yo me enojaba porque llegaba tu mujer y tú nunca hiciste nada, nunca le pusiste un alto, tu exmujer, nunca le pusiste un alto, dice. ¿Por qué no nos fuimos a vivir a otro lado? ¿Por qué teníamos que estar viviendo ahí en la casa de mis suegros? ¿Y qué pasó? ¿Qué había ahí, hermanos? ¿Qué hacía falta? La falta de comunicación. Solamente se enojaba. Y lo que a veces no entendemos, decía un escritor, que a veces la mujer quiere que el hombre piense como ella. Y el hombre quiere que la mujer piense como él. Y no es así. Somos tan diferentes. Somos tan diferentes uno de otro. Y a veces queremos que nos adivinen el pensamiento. Y a veces nada más nos enojamos. ¿Y ahora qué le pasó? ¿Quién sabe? Y a veces, hermanos, en lugar de platicar nuestros problemas, en lugar de platicar, hermanos, o tener, por así decirlo, una discusión, ¿verdad? Por tener una discusión a veces nos hacemos los enojados y no platicamos nuestros problemas. La falta de comunicación. Para que haya comunicación se necesita primeramente, hermanos, aprender a ser discretos. Porque muchas veces hay problemas y lo que hace la esposa, va y se lo platica a su mamá. No, fíjate, mamá, que mi esposo es así y asá. En lugar de que platiquen ellos dos. Yo me acuerdo, ¿verdad?, de una hermana que luego llegaba siempre a la casa. No, hermano, fíjese que mi marido esto, que mi marido lo otro. Digo, hermana, ¿y por qué no lo platica mejor a él? ¿Por qué no va y se lo dice a su esposo? Pero primero lo divulgaba y ya después iba a pelear con él. No, que mi marido no me da de comer. Y a todo mundo le daba a saber sus problemas. No era una mujer discreta. Debe de haber discreción, porque muchas veces hay cosas que solamente deben quedar entre la misma pareja, ¿verdad? Entre los mismos esposos. Debe de haber discreción, pero también debe de haber atención. Para que haya una buena comunicación debe de haber atención. Tenemos que tener atención. Y a veces, en el caso de los hombres, me decía una hermana, es que mi marido nada más quiere estar viendo el fútbol y no me hace caso. Nada más se la pasa viendo, llega de trabajar y se pone a ver televisión. Dice que el hombre no era cristiano, ¿verdad? Y no le hacía caso a su esposa. Y hasta se quería suicidar, porque decía que nadie la quería, que el marido no le hacía caso. Bueno, todavía no es bautizada, ¿verdad? Porque una mujer cristiana se va a poner a orar y va a buscar la forma de platicar. Entonces, ahí hacía falta que el marido le pusiera atención a la esposa, que en lugar de estar viendo el partido, apagara la televisión y se pusieran a platicar. Pero es que en estos tiempos estamos tan ocupados en tantas cosas que no tenemos tiempo para platicar. No hay tiempo para platicar. La atención, dicen los especialistas, ¿verdad?, que hay que estar atentos, hay que ver a los ojos a la persona cuando está hablando. Hay que, pues, decirle no, pues sí, o contestar. Debe de haber, hermanos, atención. Debemos dedicar atención. Se requiere atender a lo que la esposa nos dice, o ustedes a su esposo. Decía una hermana, le decía a su esposo no era cristiano, le decía, ay viejo, dice, mira los burros, dice, los burros le andan mordiendo la oreja a las burras, dice, y tú no me quieres morder ni la oreja ni nada, dice.
Yo quiero que tú me pongas atención. Yo quiero platicar contigo. La hermana quería que su esposo le prestara atención. Y cuando no hay esa atención, pues empiezan los problemas por la falta de comunicación. Pero también requiere de tiempo. Tenemos que invertir tiempo en platicar con nuestro cónyuge. Tenemos que dedicarle tiempo a platicar, como decían allá, ¿verdad? Si ves que traigo el sombrero de lado, es que vengo enojado. Y le decía a la mujer, pero si tú ves que el mandil lo tengo al revés, también yo estoy enojada. Ya se estaban diciendo, ¿verdad? Ya se estaban comunicando que no les gustaba o que sí les gustaba. Pero muchas veces solamente se enojan y no se dicen lo que está pasando. Entonces tiene que haber comunicación, y la falta de comunicación ha traído la desintegración familiar. Y eso también pasa con los hijos. Cuando uno no se acerca a platicar con ellos, viene la desintegración familiar. Ya por ahí vemos que el muchacho ya agarró el cigarro, ya por ahí a escondidas, pues ya agarró la droga. ¿Por qué? Por la falta de comunicación de los padres con los hijos. La tercera causa de la desintegración familiar: la infidelidad conyugal. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 6, versículo 26 al 29. Proverbios capítulo 6, versículo 26 al 29 dice: porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito. Había dicho que hasta el 29, ¿verdad? Ya me pasé. Dice la palabra de Dios el 29: así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Esa es la tercera causa, la infidelidad conyugal. Eso pues es el pan de cada día en este mundo. Pero ¿por qué? ¿Cuáles son algunas de las causas por las que viene la infidelidad conyugal? Una de las causas, según especialistas, dicen que es la soledad. La soledad, lo que les decía en el primer punto. Cuando la mujer se queda sola, cuando el hombre se queda solo. Porque la soledad nos hace emocionalmente más vulnerables al contacto con otros. Por eso es muy peligroso que cuando un matrimonio está teniendo conflictos matrimoniales, está teniendo problemas, quizás sienten que no hay comprensión, es muy peligroso que una mujer vaya y le platique sus problemas a un hombre. Porque al platicarle sus problemas, se está creando una relación sentimental. Están compartiendo sus sentimientos. Pero después de esa relación sentimental, pasan al otro tipo de relación. Se hace una profunda relación. Hay un contacto. Y por eso también es necesario, lo que decíamos en el segundo punto, de la comunicación. Porque si usted o nosotros no escuchamos a nuestro cónyuge, hermanos, por allá en el trabajo no va a faltar quien sí lo escuche. Si nosotros no le ponemos atención, allá no va a faltar quien sí le escuche. Y ahí vienen los problemas. La soledad nos hace emocionalmente más vulnerables al contacto con otros.
y el hombre le empieza a platicar los problemas. No, fíjate que mi esposa no me comprende. Fíjate que mi esposa no me entiende. Tengo estos problemas. No, mira que yo también tuve ese mismo problema. También mi marido no me entiende. Y hermanos, ahí se empieza y al último terminan teniendo una relación. Y viene la infidelidad conyugal. Esto es lo que dicen algunos analistas, ¿verdad? También las tensiones son otra causa por las que viene la infidelidad conyugal. Tensiones del trabajo, de que el hombre siempre está ocupado, de que la mujer siempre está trabajando, siempre tiene ropa que lavar, ropa que planchar, tiene que guisar, tiene que atender a los niños, y ya no se deja un tiempo para atender al esposo o para dedicárselo al esposo, o viceversa, ¿verdad? También, porque de los dos casos hay tanto hombres como mujeres que tienen tanta tensión, tienen tanto trabajo que no le dedican tiempo a su familia. Tensiones por la economía, tensiones por el exceso de actividad, tensiones por una enfermedad, tensiones por problemas, tensiones por un hijo rebelde. Y esas tensiones, hermanos, hacen que, hermanos, los matrimonios se vayan alejando, ¿verdad? Todo el tiempo están de mal humor y no se quieren ni dormirse juntos. Y hermanos, entonces debe de haber ese cuidado. Otra de las causas que orillan a una infidelidad conyugal es la depresión, porque la persona se siente deprimida, porque se divorció, porque el marido no le pone atención y la mujer se deprime. Ya por ahí viene otro, pues que ya le empieza a hablar bonito. Ay, qué bonito habla. No, mi marido es bien grosero y este hombre sí habla bien bonito. O al revés, ¿verdad? No, mi mujer, ni quiero llegar a mi casa. Si ahorita llego, la que se me va a armar, no, esa ni me entiende. Y esta mujer, habla bien bonito, me atiende. Entonces ahí viene la infidelidad conyugal. Entonces para eso debe de haber comunicación. Debe haber comunicación y debe haber también afecto. ¿A cuánto les gusta que les digan que los quieren? Amén, ¿verdad? Nos gusta que nos digan que nos quieren, aunque ya lo sabemos, pero nos gusta que nos digan que nos quieren porque debe de haber afecto, debe de haber amor. Y si alguno siente, como decía una hermana por ahí, Señor, porque dice que era muchacha, ¿verdad? Y en la iglesia nada más había un hermano, pero dice que ya estaba muy viejo, ¿verdad? Y estaba bien feo según ella. Y decía, Señor, si este va a ser mi marido, pues házmelo ver bonito. Pues así también hay que decirle al Señor, si ya no lo ve bonito, dígale, Señor, házmelo ver bonito. Házmelo ver bonito, Señor. ¿Para qué? Para que Dios nos dé amor. ¿Creen que Dios nos puede dar amor? Sí, hermanos, Dios nos puede dar amor. Nos puede dar amor. Entonces, se requiere afecto. Dicen que las personas adultas son las que más requieren muestras de afecto por medio de una caricia. Eso dicen, que son las que más requieren afecto por medio de agarrarle la mano, pues algún afecto, ¿verdad? Dice que me decía un hermano, no, hermano, dice, ahorita dice, le dije a mi esposa, estoy enfermo, le dije a mi esposa, mujer, échame tantito alcohol aquí en mi cabeza que me duele bastante. Y le dice a la mujer, échatelo tú, dice. Yo cuando también me duele el cuerpo, yo no te ando pidiendo que me eches alcohol. Y luego le dijo a su hija, hija, échame alcohol. Y la hija agarra la botella y ¡fum!, le vacía toda. Dice, hermano, ¿usted cree que no me siento triste? Dice, estoy triste, dice. Yo nada más, estoy esperando y yo creo que yo me voy a ir. ¿Por qué? Porque no tiene afecto de parte de su esposa. Le falta afecto. También debe de haber contacto físico, ¿verdad? Debe de haber contacto físico.
Y bueno, pues vamos a brincarnos al siguiente punto. Otra causa por la que viene la desintegración familiar es no cumplir con el deber conyugal. No cumplir con el deber conyugal. Primera a los Corintios 7, 4 y 5. Primera a los Corintios 7, 4 y 5 dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. A causa de vuestra incontinencia. Yo pensaba, ¿verdad?, que ya cuando uno llegaba a la edad adulta, pues ya no había ese deseo, ¿verdad? Pero un día un hermano que estaba cieguito y viejito, me reclamó su esposa de él, también ya era una ancianita. No, hermano, dice, no, mi esposo, no, dice, es bien grosero. Digo, pero hermana, pero dígame qué le dijo. No, dice, me dijo que soy una mujer volteada. Digo, pero ¿por qué le dijo eso? Ya que hablo y el hermano pues estaba todo rasguñado. Digo, hermano, ¿pero qué pasó? No, hermano, fíjese que empecé a abrazar a mi esposa, dice. Y estaba cieguito, ¿verdad? Y viejito. Empecé a abrazar a mi esposa, pero ella se me fue y me rasguñó todito, dice. Y el hermano estaba preocupado, ¿verdad? Porque su mujer pues ya no quería nada con él. Porque eso, hermano, dice la palabra de Dios, que no nos debemos negar uno al otro. Dicen los especialistas que el primer pretexto que pone la mujer es que le duele la cabeza. Pero, hermanos, dicen los doctores que para que se quite el dolor de cabeza es con la relación conyugal. Esa es la medicina para quitar el dolor de cabeza. Así es. Y también cuando hay muchas tensiones, esa es la medicina. A veces la mujer tiene tantas tensiones, pues ahí está la medicina, ¿verdad? Entonces, no cumplir con el deber conyugal es una de las causas por las que viene la desintegración familiar. ¿Por qué a veces no se cumple con el deber conyugal? A veces por la disminución del placer. Pero, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto que nos enseña la palabra de Dios? Bueno, vamos a leerlo en 1 Corintios 10, 24. 1 Corintios 10, 24. ¿Qué dice, hermanas? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y eso hay que aplicarlo. Ninguno va a buscar su propio bien, sino el del otro. Y ese es el problema, que a veces el hombre quiere buscar su propio bien, su propio beneficio, o a veces también la mujer. Pero dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y cuando se buscar el bien del esposo o de la esposa, hermanos, ahí está. Esa es la clave, ¿verdad?, que nos enseña la palabra de Dios. Nadie busque su propio bien, sino el del otro. Cuando se cumple con el deber conyugal, hay una unión. Dice que el marido se liga a la mujer y la mujer se liga al marido. Por eso dice la escritura, ¿verdad?, que el que se une con una ramera, una carne es. Pero dice que nuestros cuerpos no fueron para la fornicación, o no son para la fornicación, sino debe de ser para el matrimonio. Es para el matrimonio.
Entonces, para estar bien ligados, eso es. Dice que ahí, hermanos, la mujer se liga al marido y el marido se liga más a la mujer. Hay una unión, hay una fusión, una unión, serán una sola carne, dice la palabra. Hay una alegría y también una satisfacción. Y si el hombre hay una estabilidad en este asunto, bueno, le va a ir bien en todos los demás. Pero si hay problemas ahí, va a haber problemas en todo. Va a llegar a su trabajo el hombre enojado, malhumorado, igual la mujer va a andar enojada. Pero hermanos, por no cumplir el deber conyugal, viene la desintegración familiar. Esa es una causa, cuando ya la mujer o el hombre ya no cumplen con su deber conyugal. Y hay muchos que se vuelven muy, entre comillas, muy espirituales. Me decía una hermana, fíjese hermano, dice que fui a la casa de la hermana fulana, dice, a mí me llamó la atención, dice, ese es el cuarto de mi marido, dice, y este es mi cuarto. Es el cuarto de mi marido y este es mi cuarto, dice. Y le estamos pidiendo a Dios que nos quite todo deseo, dice. Que nos quite todo deseo, dice. Yo ya, dice que el marido dijo, ya llevo, dice el marido, ya llevo 70%, dice. Ya nada más me queda un 30%, dice. Y le estamos pidiendo a Dios que nos quite todo deseo, dice. ¿Estaban bien o estaban mal? Estaban mal, ¿verdad? Porque eso no enseña la palabra de Dios. Dice la Biblia, si no, volveos a juntar, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hay tiempo para todo, dice la Biblia. Hay tiempo para ayunar, hay tiempo para orar, y ahí es lo que dice en 1 Corintios, ¿verdad? A no ser por causa de mutuo consentimiento, que los dos se dediquen, ¿verdad?, para orar y ayunar. Y a veces cuando el esposo es inconverso, pues es un poco difícil, ¿verdad? Porque él no entiende de Biblia. Él no entiende de Biblia. Y si nosotros queremos, si la mujer cristiana quiere ponerse a ayunar un mes y el marido no es cristiano, pues va a haber problemas porque él no entiende eso. Entonces, esa es una causa, no cumplir con el deber conyugal. Otra causa, el dinero. El dinero es parte importante de la vida, pero también del matrimonio. Y en estos tiempos de crisis mundial, el dinero está siendo causa de grandes conflictos y dificultades. Hay pleitos, que mira que los niños necesitan esto, que mira que la niña hay que pagar la ficha. Y hermanos, vienen problemas, vienen conflictos. ¿Qué se necesita para, con la ayuda de Dios, pues salir adelante en este aspecto? En primer lugar, un esposo que se preocupe por las necesidades de su familia, porque no nada más va, siempre toda la vida va a estar así, ¿verdad? El hombre o la cabeza del hogar, debemos preocuparnos porque la familia tenga lo más que se pueda. Vamos a leer lo que dice 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice la palabra de Dios: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Se necesita un esposo que vea las necesidades de su familia y que las supla. Pero también se necesita una esposa comprensiva. Se necesita una esposa comprensiva. Y gracias a Dios por las hermanas que son comprensivas con sus esposos, que son pacientes. Porque si el marido no provee para los suyos, va a haber problemas. Pero también si la mujer no es paciente, pues también lo deja, ¿verdad?
Entonces se necesita un esposo que vea por su familia, pero también una esposa que sea comprensiva. Y lo tercero, se necesita honrar a Dios, porque la Biblia lo dice: joven fui envejecido y no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3, 10 y 11, ¿verdad? Dice que honremos a Dios con todos nuestros bienes. ¿Para qué? Para tener la bendición de nuestro Dios. Entonces, esa es otra causa, el dinero. Otra causa también de la desintegración familiar es los vicios. A veces la mujer aguanta mucho, pero también llega el momento que la mujer se cansa. Los vicios son una causa de que ha habido desintegración familiar. En cierta ocasión le dijeron a un hombre, le dijo el hombre en su primer matrimonio que tuvo, le dice la esposa: pues escoge la droga o escoge tu matrimonio. Y le dijo el hombre: pues yo le sigo a la droga. ¿Y qué pasó? Que perdió a su esposa y perdió a sus hijos. ¿Por qué? Por vicioso. Los vicios es una causa por la cual viene la desintegración familiar. Cuando el hombre es borracho, cuando el hombre es mujeriego, cuando el hombre pues es drogadicto, pues llega el momento que la mujer se va a cansar, ¿verdad? Y entonces viene la desintegración familiar. Entonces, esa es otra causa. Otra causa también, el lugar que ocupan los cónyuges dentro de la familia. El lugar que ocupan los cónyuges dentro de la familia. Tanto el feminismo ha traído desintegración familiar, como también el machismo. Vamos a leer en Efesios 5 cuál es el lugar de cada uno. Efesios 5, 21 al 29. Efesios 5, 21 al 29. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Quiénes deben estar, o quién es el que debe estar sometido en el matrimonio? Aquí dice: someteos unos a otros. Los dos deben estar sometidos al temor de Dios. Porque si el esposo no se somete a la voluntad de Dios, no va a funcionar. El marido debe estar sometido a la voluntad de Dios. Y también la esposa, ¿verdad? Los dos
Los dos, ¿verdad?, deben estar sometidos a la voluntad de Dios. Claro que en el lugar que tiene el esposo, Dios lo ha puesto como cabeza. Ese es el lugar. Imagínense, hermanos, que el portero está allá de delantero. ¿Qué va a pasar? Pues le van a meter goles. Va a perder. O al revés. Así también, hermanos, es en el matrimonio. Si la que lleva las riendas es la mujer, no funciona. Porque dicen, hermanos, que un cuerpo con dos cabezas, ¿qué es? Un cuerpo con dos cabezas, ¿qué es? Un fenómeno, un monstruo. Pues así son los hogares donde hay dos cabezas. Cuando hay dos cabezas, ese hogar es un monstruo, un fenómeno. Y la Biblia dice que en el hogar el esposo debe de ser la cabeza. Ese es el lugar que Dios le dio. No va a venir, bueno, a lo mejor aquí en la tierra, ¿verdad? Cuando hay algún problema, viene el plomero y van con la mujer, ¿verdad? O si van a hacer un trabajo de albañilería, van y le toman, van con la jefa, ¿verdad? Con la mujer. Pero con Dios no. Con Dios no va a ser así. Con Dios, al que va a llamar es a la cabeza del hogar. A lo mejor aquí en la tierra la que hace todo es la mujer, pero con Dios no. Ese lugar que Dios ha establecido al hombre, lo ha puesto como cabeza. Que ya la mujer a veces quiere hacer cabeza, ya es otra cosa, ¿verdad? Pero el fundamento bíblico dice que el marido es la cabeza y que la mujer debe de estar sujeta al marido. ¿En cuántas cosas? En todas las cosas. Ese es el lugar. Y cuando se cambian los lugares, vienen los problemas y, hermanos, viene la desintegración familiar. Porque están en un lugar que no les corresponde. El hombre no está tomando su lugar y está mal. Y la mujer, cuando no está tomando su lugar, también está mal. Y viene como consecuencia la desintegración familiar. En una ocasión le fui a hablar a un hombre de la palabra de Dios. Y entonces, no, dice, no, yo no quiero ir con los hermanos. Digo, ¿por qué dice eso? No, dice, si supiera mi mujer, dice, cómo me pega. Porque la hermana estaba bien llenita, ¿verdad? Y el chaparrito. Sí, hermanos. Y sí, me ha tocado ver esos casos donde las mujeres o donde los hombres sufren violencia intrafamiliar. Hay hombres que también sufren violencia intrafamiliar. Así es. Y no nada más ese caso me ha tocado, me han tocado otros casos peores, donde la mujer al hombre lo agarra. Pobre hombre. Claro que lo más común es que la mujer siempre salga lastimada, ¿verdad? Pero, hermanos, los lugares Dios los ha dado. La esposa debe de estar sujeta al marido. Y el marido, el lugar que Dios le ha dado es que debe de cuidar de su esposa. ¿Cómo debe de amar a la esposa? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella, dice, para santificarla. Es decir, que el marido debe buscar que su esposa se santifique. Que el marido debe de ver que su mujer pues vaya creciendo espiritualmente, ¿verdad? Y que no le falte nada y pues que se sienta amada, que le dé el lugar que le toca a la mujer. ¿Dónde es donde debe realizarse la mujer? Allá en la oficina se va a realizar, en el hogar. Ahí es donde debe de realizarse. Claro, no con eso estoy diciendo, ¿verdad?, que ya nada más. No, sino que debe de ver que lo más importante es su hogar. Eso es lo más importante. Porque de qué le serviría, ¿verdad?, que allá tenga un puesto y su familia bien destrozada, su hogar bien arruinado. Entonces, lo primero es el hogar. Lo primero es
la familia, ahí es donde se va a realizar la esposa. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios en Proverbios, ¿verdad? Que la mujer virtuosa la alaba a su marido y la alaban también sus hijos. La alaban también sus hijos. Bueno, otra causa por la que viene la desintegración familiar: los familiares, y por lo regular los suegros. Vamos a ver en Génesis 2, 24 y 25. Génesis 2, 24 y 25 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer. Pero, hermanos, ahora, ¿verdad?, vemos tristemente muchos casos. Pasó el caso de un hombre que tenían problemas en su matrimonio, y entonces entró la mamá: mira, hija, mira que déjalo, nosotros te apoyamos, tú no tienes por qué estar aguantando a ese hombre. Y pues el hombre la trataba bien, no le faltaba nada. Pero tú déjalo, mira, déjalo, nosotros te apoyamos, ándale pues. Y el marido se fue para Estados Unidos, para que no dijeran, ¿verdad?, que no digan, no, pues se dejaron. No, siempre el hombre que ya quiere dejar a su mujer, no, pues es que va a trabajar, y a veces no es cierto. Es porque ya se dejaron, ¿verdad? Ya se desintegró la familia. Nada más que para que no hablen mal de aquel matrimonio, el hombre se va, ¿verdad? Porque ya tronó, ¿verdad? Entonces así este hombre, ya para aparentar, dice que se fue a Estados Unidos a trabajar, pero no. Y hermanos, ya después la pobre mujer ahora tiene que andar molestando que a la tía, ahora tiene que andar molestando que a la prima, para que le cuiden a sus niños. ¿Cómo no le dijeron eso a sus padres? Mira, hija, mira, no lo vayas a dejar. Tu marido, bien que mal, no te maltrata. Tienes todo, mira a tus hijos. ¿Quién te los va a cuidar? Y ahora tiene que andar viendo caras para que le cuiden a sus hijos, porque ahora tiene que trabajar. Ahora tiene que trabajar. ¿Para qué? Para sacar adelante a sus hijos. Entonces, ahí muchas veces intervienen los padres. Y los padres tienen mucho que ver cuando vienen con problemas los hijos. Si la madre dice: mira, hija, no lo dejes, mira, es tu marido, mira, es el padre de tus hijos, y mira esto, y mira esto. Y al rato la hija, ¿qué hace? Pues se regresa con el marido, ¿verdad? Y ahí van. Entonces tiene que ver el consejo que le dan los padres. No, mira, hija, no te preocupes, nosotros te vamos a apoyar. Mira, tú te vas a poner a trabajar, y mira que tus hijos van. Y al rato, hermanos, pobres niños, ¿verdad? Pobre esposa, aquel matrimonio se destruye, hermanos, por causa de la intervención de los suegros o de los padres. ¿Cuáles son las consecuencias, hermanos, de la desintegración familiar? Cuando estaba estudiando acerca de las consecuencias, porque consulté en el internet, ¿verdad? Y ahí casi no hablan de los matrimonios, casi están hablando siempre se enfocan en la desintegración familiar, a los hijos, a los jóvenes. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué nosotros tocamos los padres? ¿Por qué no tocamos nada? No hemos dicho nada de los muchachos o de los hijos. Porque, hermanos, todo parte de los padres. Si el matrimonio está bien unido, hermanos, los hijos van a estar unidos. Porque puede ser que el muchacho se ande descarriando, pero cuando los padres están de acuerdo, lo van a enderezar o lo van a tratar de enderezar, y el muchacho se va a enderezar. Pero si los padres se desintegran, ¿en qué van a acabar los hijos? Desintegrados también. Ellos no van a poder hacer nada. Entonces,
todo siempre va a partir del matrimonio. Todo siempre va a partir de la relación que haya entre los padres, y las consecuencias van a venir después sobre los hijos. ¿Cuáles son las consecuencias de la desintegración familiar? En primer lugar, hay padres depresivos. Por eso hay tantas mujeres que padecen depresión, porque su hogar se está desintegrando. Por eso hay tanta enfermedad de la depresión, porque hay familias que se están desintegrando. Padres depresivos. Los hijos, según una mujer chilena, hizo su tesis y dice que los hijos, cuando el hogar se desintegra, los hijos empiezan a bajar calificaciones. Hijos que tenían en promedio de calificación 10, 9 u 8, empiezan a reprobar exámenes. Se vuelven agresivos. Y a veces la mujer se pregunta, bueno, ¿por qué mi hijo es agresivo? ¿Por qué mi niño de 7, 8 años no lo puedo dominar, no lo puedo controlar? ¿Por qué se ha vuelto tan grosero? ¿Por qué se ha vuelto tan agresivo? ¿Por qué? Porque está viendo cómo se están peleando los padres. Porque está viendo cómo están discutiendo los padres. Y a veces el niño grande le está pegando al chiquito, porque ve también cómo trata el esposo a la esposa. Y en ellos está influenciando toda aquella desintegración familiar, y los niños empiezan a bajar calificaciones, los jóvenes igualmente, se les quitan los deseos de estudiar, empiezan a bajar calificaciones, y hermanos, se vuelven más agresivos. Los jóvenes ya no platican, están escondidos por allá, dicen que van a hacer tareas al internet. Por cierto que en una ocasión, ¿verdad? Veníamos de un culto con unas hermanas, y con su hija también ahí veníamos platicando, y no me acuerdo cómo salió, ¿verdad? Que esta muchacha, esta adolescente, porque tiene 12 años, dice, no, dice, hermano, la otra vez, dice, también en el chat estaba hablando con un muchacho que es cristiano, dice, ya es casado. Y luego le dije, bueno, le digo, mira, dile a ese muchacho que ya no ande chateando contigo, porque en primer lugar él es un hombre casado, y tú no tienes por qué estar chateando con él. Él es un hombre casado, dice, tú no tienes por qué estar con él. Y a veces los jóvenes, hermanos, ahí están, ¿verdad? Se van a chatear, se van a ver quién sabe qué, y se encierran en su cuarto, se vuelven callados. ¿Por qué? Porque en los padres está habiendo conflictos familiares, está habiendo una desintegración familiar. Las madres también se meten en un problema. Las madres se meten en un problema, porque si estando los dos es difícil, ¿verdad?, criar a los hijos. Ahora la madre sola, pobrecita, ¿qué va a hacer? Pobrecita, ¿qué va a hacer? Entonces las madres se meten en un problema. Los hijos crecen con resentimientos, y seguramente las hijas adolescentes, para escapar de los problemas, van a terminar, como dicen, huyéndose con el novio. Se van a tener que ir con el novio, se van con el novio. A los 14, 15 años se van con el novio. ¿Por qué? Porque ya no aguantan el hogar donde están viviendo. Y se fueron con el novio no porque lo amaban, sino porque querían escapar de ese hogar. Pero pobres de ellas, porque ahora también ellas van a vivir, o peor, van a vivir, ¿verdad? Y por eso, hermanos, vemos tantas jóvenes que tienen un hijo, 2 hijos, 3 hijos, y madres solteras. Y también los psicólogos tienen harta chamba, ¿verdad? Los psicólogos ahora tienen harto trabajo. Ahora en las escuelas y en los kinder, ya en cada escuela ya hay una psicóloga o un psicólogo. ¿Por qué? Por tantos problemas que hay en el hogar, hermanos. Y ahí están los psicólogos. Ahí están los psicólogos. Hay también suicidios. Me platicaron hace un mes el caso de una joven. Dice que era la presidenta de los jóvenes en una iglesia. Era la presidenta de los jóvenes allá en Veracruz. Y
Y cuando de repente la muchacha se veía muy esforzada, muy consagrada, pero cuando dieron la noticia que la muchacha había tomado veneno. ¿Y saben por qué? Porque, hermanos, nadie sabía, más que solamente ellos, por tantos problemas que había entre sus padres. Mejor ella se quitó la vida, y siendo una joven cristiana, A veces decimos, no, pues solamente pasa allá. No, hermanos, no está el cristiano exento. Entonces debemos de tener cuidado. Los jóvenes caen en las drogas, y muchos jóvenes en estos tiempos no quieren casarse ya. ¿Qué dicen? Mejor en unión libre. Vamos a ver si nos entendemos. Y ahí se la llevan, ¿verdad? Ahí se la pasan toda la vida en unión libre. Y al rato no se entendieron, porque no han entendido que el matrimonio es un compromiso. Piensan que nada más, ay, que te quiero mucho, y ya, ¿verdad? A los 2, 3 años ya se aburrieron de esa mujer, ya se buscaron otra. Y no hay una que les llene sus expectativas. ¿Por qué? Porque no han entendido que el matrimonio es un compromiso. Que no es, ay, que ya no nos entendimos, vamos a dejarnos. No, es un compromiso. Es un compromiso que hacemos cuando nosotros nos casamos, hermanos. Es un compromiso, y a veces, ¿verdad? Eso es lo que nos debe de detener el compromiso. Que si ya no hay amor, pues hay que pedírselo a Dios. Pero el matrimonio, la Biblia dice que es un pacto, es un compromiso que uno hace. No es algo sentimental nada más. Ay, que lo que importa es el corazón nada más. No, hermanos, porque el corazón falla. El corazón ahorita dice te quiero, y al rato, si ya me hiciste enojar, lo aborrece. No, es cuestión de compromiso. Cuestión de compromiso. Claro que también debe de existir amor, ¿verdad? Si no, ¿para qué se casa uno? Pero es un compromiso que uno hace. Dicen que el 80%, esto lo dijeron precisamente en un aniversario, en un reclusorio, que el 80% en el Día de la Familia, el 80% de los que están en las cárceles provienen de una familia desintegrada. Todos los que están en la cárcel están ahí, hermanos, y todos ellos vienen de una familia desintegrada. Para concluir, hermanos, pues ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Amén. Para empezar, ¿verdad? Es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bueno, ya lo tenemos. Gloria a Dios. Pero primero, oír el consejo. Oír el consejo. Cierta ocasión, ¿verdad? Vi algo en un matrimonio. Una mujer iba constantemente a ese hogar, a ese matrimonio, ¿verdad? Que dice que muy amiga de la hermana, y que le ayudaba a lavar los platos a la hermana, y pues la hermana bien encantada. Y yo le dije a la hermana, tenga cuidado con eso, porque no era cristiana la otra mujer. Tenga cuidado con esta mujer, no le den mucha entrada en su hogar. No, hermano, que ellas vienen a ayudarme, que son bien buenas gentes. Bueno, y se lo dije varias veces. Y luego al hermano, mire, no permita que esta mujer entre ahí. Bueno, total, hermanos, que al último era una muchacha la que iba a lavarle los platos a la hermana, pues salió embarazada. Y tuvimos que expulsarlos, ¿verdad? Al matrimonio. Bueno, a él. Ya después ella cometió otras faltas, porque ya después su matrimonio se destrozó. Y ella me dice, hermano, si le hubiera hecho caso, se lo dije, hermana, se lo dije, acuérdese que yo se lo decía. Sí, pues, hermano, ahora ya para qué. Entonces, hermanos, lo primero es oír el consejo. Oigamos el consejo, hermanos. Cada día, ¿verdad? Nos predican en nuestra iglesia, nuestro pastor. Hay que oír el consejo de la palabra de Dios. Hay que oír el consejo de nuestros pastores, porque si no oímos consejos, hermanos, aunque nos estemos acabando aquí, ¿verdad? Y estudiando y llorando, y de nada va a servir, hermanos. Entonces hay que oír en primer lugar el consejo. El que dice la palabra de Dios, el que oye mis palabras, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vinieron ríos, soplaron vientos, y la casa no cayó.
Segundo, orar. Orar. Luego llegan las hermanas, fíjese que esto y el otro. Y luego dice mi esposa, pues vamos a orar, hermana, véngase. Y ya nada más se le quedan viendo. No, hermana, es que voy a hacer otra cosa. Y hermanos, esa es la clave, la oración. En todo matrimonio hay conflictos, pero lo que nos lleva al triunfo, hermanos, o lo que nos ha llevado al triunfo, es la oración. Es la oración, orar juntos. ¿Cuántos oran juntos? ¿Cuántos matrimonios oran juntos, hermanos? Háganlo, es muy hermoso. Háganlo. Enfrentamos conflictos, pero orando, hermanos, es cuando el Señor nos moldea. A veces creemos estar en la razón, pero cuando oramos, a veces no convencemos a la persona, pero Dios se va a encargar de convencerla. Pero hay que orar, hay que ponernos a orar. Y por último, luchar. Porque esto que estamos viendo no es fácil, hermanos. No es fácil, hablar es bonito, ¿verdad? Pero no es fácil. Hay que luchar. Hay que luchar para que no pase ninguna de todas estas cosas, hermanos.